tal, hermanas, hermanos? Pues vamos a estudiar y a meditar el tema número 4 de nuestra semana de pláticas cuaresmales, y este tema lleva por nombre la promesa, y en él vamos a reconocer la acción del Espíritu Santo en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida de fe, y cómo esa acción del Espíritu nos impulsa y nos anima a vivir el amor de Dios y a compartirlo con nuestros hermanos. Vamos a comenzar invocando precisamente al Santo Espíritu para que nos ayude a entender lo que el Señor nos quiere enseñar en este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a iluminar este tema con la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Y en este texto dice lo siguiente: Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo como un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sabemos que en el episodio bíblico que hemos escuchado, el contexto era el de unos discípulos que estaban ocultos, que estaban encerrados. Por un lado, la tristeza de haber visto morir a Jesús, a su maestro, y por otro lado también el temor ante la persecución que se venía sobre ellos, que se venía sobre los seguidores de este Jesús crucificado. Pero también había entre ellos ese ambiente de oración. Estaban encerrados, estaban ocultos, pero se mantenían unidos a través de la oración, que era lo que hacía que el miedo y la tristeza se disiparan un poco. Y estando en ese ambiente, pues es en donde llega a ellos el prometido. La promesa se cumplía, la llegada del Espíritu Santo que Jesús les había anunciado. Hoy tú y yo vivimos también en un ambiente similar, un ambiente de encierro por la cuarentena, un ambiente de temor, de incertidumbre, tal vez de tristeza por las pérdidas que hayas tenido con tus cercanos, amigos, incluso familiares, pero también ha permeado entre nosotros un ambiente de oración, que nos ha permitido pues sobreponernos a la contingencia y a todas las adversidades y los sentimientos que ésta ha despertado. Definitivamente la oración es la que nos ha hecho continuar y sentirnos seguros ante la inseguridad
que provoca la pandemia, la seguridad que nos da el saber que Dios está con nosotros. Y es entonces donde descubrimos que el amor es el lenguaje universal. El amor que expresamos a través de la oración es la que nos hace vernos como hermanos en la vivencia de esa caridad fraterna. Es el lenguaje que es el lenguaje del Espíritu Santo, el lenguaje al que nos impulsa el Santo Espíritu, y en el que vamos propiciando o se va buscando de alguna manera la vivencia de la caridad, la búsqueda del bien común, el que todos podamos estar bien, el ayudarnos, ser solidarios unos con otros ante el ambiente en el que vivimos. Definitivamente la Virgen María está también presente entre nosotros, como lo estuvo en aquel episodio de Pentecostés, animándonos y mostrándonos el amor de Jesús para que lo vivamos en nosotros mismos. Y es entonces donde encontramos cómo este lenguaje del amor fraterno con el que nos habla el Espíritu Santo nos impulsa a nosotros a ir encontrando esa salida o esas soluciones a las adversidades que vamos viviendo. A la luz del magisterio, el Papa Francisco nos habla también de esto en el libro Fratelli Tutti, que en el número 112, donde leemos: el lenguaje del amor que nos hace entendernos todos como hermanos implica la búsqueda del bien común. No podemos dejar de decir que es deseo y la búsqueda del bien de los demás y de toda la humanidad implican también procurar una maduración de las personas y de las sociedades en los distintos valores morales que llevan a un desarrollo humano integral. Menciona el Papa Francisco, en sintonía con el lenguaje del amor, como es ese lenguaje el que va propiciando un auténtico bien común, una auténtica búsqueda de que todos estemos bien. Es interesante porque, pues, encontrar el bien común hay muchas maneras, pero dejándonos guiar por el Espíritu Santo es en donde encontramos, a través del lenguaje del amor, una manera más eficaz de la búsqueda de este bien común. También en este mismo documento, Fratelli Tutti, el Papa Francisco, en el número 1149, escribe: como expresión del amor hacia los hermanos en la llamada búsqueda del bien y de la justicia social, destaca la solidaridad, que como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión personal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas, las familias, llamadas a una misión educativa primaria e imprescindible. Ellas constituyen el primer lugar en el que se viven y se transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la atención y del cuidado del otro. Nuevamente aparece en el pensamiento, en la reflexión del Papa Francisco, cómo el lenguaje del amor es el que nos lleva a un verdadero bien común, y ese lenguaje tiene que ser adoptado tanto como una virtud moral como una actitud social. Tiene que ser adoptado en todos aquellos ambientes que tienen como vínculo la educación o la formación, y de entre todos esos ambientes pues sobresale el principal, que es el de la familia. Es en la familia donde se debe buscar vivir este amor fraterno, este lenguaje del Espíritu Santo que nos ayude a, en el ambiente familiar, crear ese bien común que a su vez se vaya desenvolviendo hacia la misma sociedad y en todos los ambientes.
Definitivamente el tema del amor fraterno, del bien común, como un valor evangélico, tiene como lugar ideal para vivirse la familia, como centro educativo, como centro formativo. Ya se ha dicho muchas veces que la familia, como núcleo de la sociedad, es desde donde pueden surgir todos estos valores que a nivel sociedad vayan propiciando ese bien común del que es actor principal o propiciador principal el Espíritu Santo, ese que recibieron los apóstoles en Pentecostés, ese que hemos recibido todos nosotros en nuestro bautismo y también en la confirmación. Y de esa manera entonces podemos concluir que el Espíritu Santo que viene a nosotros es la promesa del Padre, la promesa de que a través de Él podremos recordar las enseñanzas de Jesús y conocer todavía cosas nuevas. Y por medio de esa acción del Espíritu Santo ir propiciando ese ordenamiento, ese bien común en la sociedad. Es este Espíritu Santo que nos hace recobrar nuestra conciencia de ser hijos de Dios. El Espíritu Santo nos está recordando constantemente que somos hijos de Dios. También este mismo Espíritu nos anima y nos fortalece a reconocernos como muy amados de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda cuánto nos ama Dios a través de las enseñanzas y a través de las inspiraciones suyas en nosotros. Y finalmente el Espíritu Santo nos capacita para poder expresar el amor de Dios y poderlo transmitir, compartir y vivir con los hermanos como lenguaje universal y como vínculo de la perfecta unión de nosotros con Dios y con los hermanos. Ese será el Espíritu Santo el que vaya creando en nosotros esas buenas relaciones hacia los demás y esa buena relación hacia Dios. Y estableciendo estas buenas relaciones con nuestros semejantes y con Dios, es en donde iremos alcanzando esa paz, esa estabilidad, ese bien común al que el Espíritu Santo nos impulsa. Pues agradezcámosle a Dios la presencia del Espíritu prometido, el cumplimiento de esa promesa en el Espíritu que hemos recibido, y dejémonos guiar por sus inspiraciones, por sus dones, para que a través de ello podamos en medio de la adversidad salir como los apóstoles a compartir el amor de Dios que hemos experimentado. Terminemos este tema con la oración final. Gracias, Señor, por tu espíritu de amor, que viene a consolar nuestra vida, que anima nuestra fe y madura tu amor en nuestra vida con el fuego divino. Concédenos, Señor, Dios nuestro, que merezcamos de ti los dones, gracias y carismas necesarios para ser mensajeros de tu palabra, pregoneros del amor y constructores del reino de los cielos, el cual queremos alcanzar un día, guiados por la acción del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.